Le entrego el tiempo, Alex. Muy bien, vamos a dar inicio. Distinguidas autoridades académicas, apreciados miembros del comité organizador, estimados conferencistas magistrales, docentes, investigadores, estudiantes y colegas que nos acompañan de diferentes rincones del mundo. Muy buenas noches a todos. En nombre del Departamento de Estudios de Posgrados CONOC USAC, Guatemala, Centroamérica, es para mí un honor y un verdadero privilegio darle la más cordial bienvenida al octavo Congreso Internacional Didáctica de la Matemática. Durante los próximos días 8 y 9 de agosto del presente año, nuestra Casa de Estudios Universidad San Carlos de Guatemala, CONOC USAC, se convierte en el epicentro del pensamiento analítico, la abstracción y la innovación científica. La modalidad virtual que hoy nos reúne elimina las barreras geográficas y nos permite construir un espacio de intercambio científico más incluyente, accesible e interconectado. Vivimos en un momento crucial de la historia, donde los desafíos globales, el desarrollo de la inteligencia artificial y la criptografía, hasta el modelado de sistemas complejos y el intercambio climático requieren más que nunca marcos rigurosos, creatividad lógica y soluciones interdisciplinarias. Este congreso nace precisamente con ese propósito: ser un espacio de encuentro, debate y colaboración donde la teoría pura y la matemática aplicada se entrelacen para expandir las fronteras del conocimiento. Queremos agradecer de manera muy especial a los ponentes, talleristas internacionales y nacionales que han aceptado nuestra invitación para compartir sus hallazgos, así como al comité organizador cuya dedicación y esfuerzo han hecho posible este octavo Congreso Internacional Didáctica de la Matemática. A los jóvenes investigadores y estudiantes presentes, los animamos a participar activamente, formular preguntas audaces y tejer redes de colaboración que perduren mucho más allá de estas jornadas. Les invitamos a aprovechar al máximo cada conferencia, mesa de trabajo, espacio de intercambio, talleres de conocimiento en el área de matemática basadas en teorías y marcos teóricos de aprendizaje. Que este congreso sea una fuente de inspiración, de descubrimiento y acoplamiento a nuevas ideas. En esta oportunidad, su servidor, licenciado Alex Mitzocano, tendrá a bien la conducción de este programa del día de hoy. Como primer punto del programa tenemos lo que es la presentación de un video, la cual nos recuerda nuestro bello país tan hermoso que representa la bella primavera. Para eso vamos a tener la presentación. Vamos a tener la presentación, solo me indican si se escucha. No, escucharse no, sí se ve. No se escucha. Medio de mi tierra, lugar de fe y cosas muy bellas, lugar que me dio el primer respiro y aquel pueblito me dio nacer. Mi vida está en esta bella tierra, de gente linda, de gente buena, y por el resto de mis días quiero gritarle al mundo que no se olvida de dónde se viene, es como un vientre, es tierra que me vio crecer. No se olvida de dónde se viene, se lleva en el alma, se defiende con el corazón. Esta es la cuna de mis raíces, de mi niñez y días felices. Aquí siempre es primavera, un gran país para florecer. Vivo orgulloso de esas raíces, de nuestra gente y de sus matices. Y por el resto de mis días quiero gritarle al mundo que no se olvida de dónde se viene, es como un vientre, es tierra que me vio crecer. No se olvida de dónde se viene, se lleva en el
Muy bien. Muy bien, después de haber escuchado este bello video que representa nuestra bella Guatemala. Agradecemos profundamente a nuestro compañero Selvin que tuvo a bien la amabilidad de poder formar este video que representa de una manera muy especial a nuestra bella Guatemala. A continuación, vamos a tener el siguiente punto en relación a darle la participación a las autoridades que nos honran el día de hoy con su presencia. Para ello, voy a mencionar en el orden que corresponde. Como primer lugar, en este caso, le vamos a dar la bienvenida también a nuestro doctor César Milian, director general de CUNOC. ¿Se encuentra en estos momentos? El tiempo es para usted, doctor. Muchas gracias. Qué gusto saludarles a través de estos medios digitales. Un cordial saludo a todos los que están conectados en Guatemala, en Quetzaltenango y fuera de nuestras fronteras. En primera instancia, quiero darle a Dios las gracias por la oportunidad que nos da de poder contar con la vida, la salud, la energía y estos medios digitales que nos permiten acercarnos. Un agradecimiento especial a Dios por contar con este selecto grupo de personas comprometidas con su preparación académica a través del 8º Congreso Internacional de Didáctica de la Matemática. Yo siempre lo he dicho, los medios digitales, estas oportunidades que nos da a través de las diferentes plataformas, el poder acercarnos, también van de la mano con la concientización que debemos de hacer con los seres humanos al momento de aplicar la inteligencia artificial. Hoy en día facilita este acercamiento, facilita el qué hacer. Sin embargo, no debemos de olvidar de que hay actividades a través de las diferentes ciencias que necesitamos la presencia personal, física y la interacción de los seres humanos para aplicación del razonamiento y el pensamiento. Este congreso facilita precisamente las capacitaciones y las competencias de cada uno de los que estarán participando, pero sobre todo yo quiero aprovechar para hacer un llamado de que seamos nosotros los que apliquemos vuestro lema, el ir y enseñar a todos, concientizando a todos los seres humanos que nosotros podamos de que las matemáticas necesitan precisamente del razonamiento, del pensamiento, que nunca nos lo va a dar un dispositivo, nunca nos lo va a dar la inteligencia artificial. Esa es la inteligencia del ser humano, la que se aplica. Por ello es importante que al momento de aplicar este lema hagamos esa concientización de que las matemáticas son prácticas, son personales y los dispositivos solo son complementarios a la actividad que nosotros desarrollamos. Quiero aprovechar como director general, felicitar a los estudiantes de la cohorte que están organizando un grupo muy preparado, académica, científica y comprometido socialmente con su país y con el desarrollo de la nación. Por ello han organizado esta actividad. Una felicitación al coordinador del programa, al doctor Hugo Orochón, una persona que siempre está activa buscando cómo poder desarrollar e implementar actividades de una manera académica, un académico comprometido también con la universidad, la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Nuestro agradecimiento al director del Departamento de Estudios de Posgrados por facilitar todas las herramientas para que podamos, cada uno en nuestros programas, también poder cumplir con los objetivos que nos trazamos desde la Dirección General. Para compartir de una manera breve, en un minuto, recordar a todos los que están fuera de nuestro país de que la Universidad de San Carlos de Guatemala es la única universidad pública y gratuita del país. Los programas de posgrados, efectivamente, tenemos que hacerlos autofinanciables, por ello tenemos que realizar los pagos de méritos. Sin embargo, a nivel de licenciatura sí es completamente gratuita. Ahora, en la historia del Centro Universitario de Occidente, la educación superior, en este pequeño rincón, pero bello del país, como lo es que en el occidente de nuestro país,
Quetzaltenango, manifestarles desde 1876 aproximadamente existe la educación superior acá en Quetzaltenango, con lo que en su momento se denominó la Universidad de Occidente, adscrita a la Universidad de San Carlos. Por diferentes movimientos políticos, sociales, por momentos se dejaba de funcionar precisamente la educación superior acá en el departamento. Sin embargo, es hasta 1970, un 5 de diciembre, que se retoman las actividades académicas de manera ininterrumpida hasta el día de hoy, con la denominación de lo que hoy es el Centro Universitario de Occidente, complementando los programas de posgrados que hoy precisamente estamos buscando fortalecerlos y darles todas las herramientas necesarias para facilitar su desarrollo. Así es de que reciban todos un fuerte, un caluroso aplauso por su participación, un abrazo fraterno desde Quetzaltenango y manifestarles siempre la disposición en facilitar cada uno de los procesos académicos en beneficio de la sociedad guatemalteca y de los seres humanos que estamos comprometidos en los diferentes programas. Y enseñar a todos es vuestro lema, y no olvidemos que juntos hacemos la universidad. Muchísimas gracias, felicitaciones y que disfruten al máximo este evento. Buena tarde. Fuerte los aplausos a doctor César Milian, que en esta oportunidad compartió un mensaje motivacional para cada uno de los que participamos en este congreso. De la misma manera, le vamos a dar la oportunidad y la palabra al doctor Edgar Vidal Camposeco, director del posgrado CUNOC. El tiempo es para usted, doctor. Muchas gracias, estimado maestro. Mucho gusto saludarles. Un saludo allá a nuestro director general, al doctor César Milian, por haber hecho un espacio dentro de su agenda para poder acompañarnos en el inicio de este 8º Congreso Internacional de Didáctica de la Matemática. Agradeciéndole en primer lugar al creador por la oportunidad que nos da de tenernos con vida y de poder estar haciendo lo que más nos gusta desde la academia, que es seguir generando conocimiento para todas las personas que tienen acceso a la educación superior, que esperamos que pronto en nuestros países, sobre todo en América Latina, ese porcentaje, ese índice mejore y sean más personas las que puedan tener acceso a la educación superior, para que por medio de la educación podamos seguir transformando las realidades de nuestras naciones. En segundo lugar, quiero agradecerle a los estudiantes de la maestría por esta organización de este magno evento, bajo la coordinación del doctor Hugo Rochón como coordinador de la maestría en didáctica de la matemática. Pero también sin dejar de agradecerle a nuestros ponentes que van a estar participando con nosotros el día de hoy, a quienes les extendemos un sincero agradecimiento desde la Dirección General del Centro como desde la Dirección del Departamento de Estudios de Posgrados por haber aceptado la invitación de participar en esta actividad académica. Me comentaba el doctor Hugo que tenemos ponentes de Argentina, de Brasil, de Costa Rica, de España y también de acá de Guatemala, lo cual definitivamente viene a enriquecer todo ese cúmulo de conocimientos que el día de hoy pues van a quedar manifiestos acá en esta actividad académica. Pues yo no me quiero extender más, ya nuestro director general fue bastante enfático en cuál es la posición de nuestra universidad respecto al desarrollo académico, cuál es también la visión estratégica del doctor Milian como director del Centro Universitario de Occidente de poder desarrollar este tipo de eventos. Y de esta manera que pues, la tecnología nos permite también acercarnos a diferentes partes del mundo, y agradecerle a las personas que se inscribieron. Me comentaba el doctor Hugo que teníamos más de 150 participantes ya inscritos para esta actividad de diferentes partes del mundo, y pues agradecerles que hayan hecho eco a la convocatoria. Esperamos que la actividad sea de mucho provecho para ustedes, y pues desde la dirección del Departamento de Estudios de Posgrados vamos a seguir trabajando con nuestro equipo de coordinadores y de profesores para seguir desarrollando este tipo de actividades en beneficio de la comunidad académica en general. Que tengan una excelente velada académica. Estamos para servirles, y las puertas de la Universidad de San Carlos de Guatemala siempre van a estar abiertas para todos ustedes. Que tengan una muy buena noche. Muchas gracias, doctor Edgar Vidal, por esas palabras. Y a continuación vamos a dar la palabra y la oportunidad al doctor Hugo Isaac Orochón Alvarado, coordinador de la maestría. El tiempo es para usted, doctor. Muchas gracias. Muy buena tarde, estimados profesionales,
al doctor César Milián, director general del Centro Universitario de Occidente, al director del Departamento de Estudios de Posgrados, el doctor Edgar Vidal Camposeco, quienes pues respaldan sin duda alguna el programa de la didáctica de la matemática, creyendo en que es importante atender esta área de la ciencia y sobre todo que han creído también que es importante poder masificar y que es importante poder llegar de una manera bastante abierta a diferentes lugares. Un saludo también a nuestros expositores, a los que van a estar presentes en este 8º Congreso ya de la Didáctica de la Matemática, a cada uno de los maestrantes de la Corte que hacen posible esta actividad, que ha sido un trabajo arduo para que pueda llegar a ser de esta calidad. Mencionaba el doctor Edgar Camposeco de la cantidad de inscritos que hasta tenemos entendido, pues ya superaba el número de 1000, ¿verdad? Y es importante porque está en diferentes partes del mundo. Hay personas inscritas en Latinoamérica, hay personas inscritas en España y hay personas inscritas en Guatemala. Y eso es importante porque se quiere promover la especialización de nuestros profesores de matemática y de personas interesadas en poder contribuir y poder construir conocimiento en cuanto a la didáctica de la matemática. Tenemos una ventaja nosotros en el departamento de posgrados y en nuestra maestría de didáctica de la matemática, y es que tenemos profesores bastante activos. Tenemos nuestros profesores que están pues en constante aprendizaje, con competencias bastante importantes, con currículum importantes, pero creo que también es importante poder darle el valor a el honor a quien honor merece, ¿verdad? El doctor Juan Carlos Ruiz, que es bastante dinámico en este tipo de actividades y que ha sido una fortaleza para nuestro programa. Actualmente, pues, recientemente nos representaba en RELME, ¿verdad? Con ponencias, una persona pues que escribe libros y que yo creo que eso también llega a motivar a los estudiantes de nuestra maestría, pero también a nosotros como autoridades para poder seguir respaldando este tipo de actividades. No me extiendo más, sé que va a ser una actividad de mucho provecho y que los que están conectados ahorita en los diferentes medios, porque también entiendo la complejidad de poder organizar un evento para tantas personas, que nunca ha sido limitante, porque creemos en el lema de ir y enseñar absolutamente a todos los que estén interesados. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones a ustedes como organizadores. Y de esta misma forma agradecemos al doctor Hugo Isaac Orochón por dar esas palabras que nos motivan a seguir adelante como estudiantes parte de esta maestría didáctica de la matemática. A continuación vamos a proceder a compartir otro video en la cual este video tiene mucha relación con otro país que de una u otra manera representa como un hermano para nosotros. Y para ello vamos a hacer una presentación, vamos a compartir. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
su carrera. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. 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 Muy bien, agradecemos a nuestro compañero Selvin que tuvo bien también poder formar este video donde nos habla un tema muy importante, nos habla acerca del país, de aquel bello país de Argentina. Y para seguir con el siguiente punto, vamos a tener a bien la oportunidad de presentar a una persona muy especial. En esta ocasión, quiero presentarles a la doctora que tendrá bien lo que es compartir la ponencia en esta oportunidad. Para ello, a continuación daremos inicio con la conferencia inaugural de este magno evento para abordar el tema titulado Diseño de actividades matemáticas para clases o para investigaciones educativas, que es de gran relevancia e interés para nuestra comunidad académica. Nos honra contar con la participación de la doctora Mabel Rodríguez, del bello país de Argentina, quien tendrá a bien compartir sus investigaciones, reflexiones y trayectorias en este campo. Antes de cederle el uso de la palabra, me permitiré presentar brevemente la trayectoria académica y profesional de la doctora Mabel Rodríguez. Es licenciada en matemática y doctora de la Universidad de Buenos Aires, área matemática, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Se desempeña como investigadora docente en el área de matemática del Instituto de Desarrollo Humano de UMS. Actualmente dirige la especialización en didáctica de las ciencias y el profesorado superior en educación superior en matemática. Su línea de investigación son didáctica de la matemática y formación de profesores de matemática. Actualmente dirige el proyecto Conocimiento Matemático y Didáctico en la formación de profesores de matemática, radicado en UMS. Docente de las materias Enseñanza de la Matemática 1 y 2, Análisis Matemático, Residencia 2, entre otras del profesorado en matemática. Sus temáticas de investigación de interés actual, entre otras, son
el desarrollo de habilidades matemáticas, el conocimiento matemático y el didáctico del profesor en formación, el uso de tecnologías en la clase de matemática, la resolución de problemas, la interpretación de textos y el lenguaje matemático. Es autora de libros de educación matemática, así como de numerosos artículos de investigación en revistas nacionales y extranjeras. Ha dictado capacitaciones y cursos de posgrado presenciales y virtuales y ha presentado ponencias y conferencias en distintas instituciones nacionales y extranjeras. Ha dirigido y dirige tesistas de doctorado, maestría, especialización y licenciatura. Es categoría 1 del programa de incentivos. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Mabel Rodríguez. Fuertes los aplausos para la doctora. El tiempo es para usted, doctora. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Una sorpresa enorme la bienvenida compartiendo imágenes de nuestros países hermanos, hermosos, por cierto. Agradezco la invitación al Congreso, agradezco la posibilidad de estar aquí compartiendo con maestrandos y con las autoridades y profes de la casa. Voy a compartir pantalla y ustedes me dicen si estamos bien como para que arranque. Ahí estamos. Está todo en orden seguramente, ¿no es cierto? Si no, me dicen, me cuentan y arrancamos. Bueno, como recién presentaban el nombre de esta conferencia, lo puse un poco en conversación con Juan Carlos, como para conversar qué cosa les podría ser útil pensando en quienes están haciendo investigación en educación matemática, en alguna etapa de la investigación, tal vez más al inicio o más avanzados. Espero que les sea de utilidad. Y la idea es conversar sobre el diseño de actividades matemáticas, tratando de focalizar en algunos rasgos distintivos de cuándo esas actividades son más pertinentes para una clase de matemática con la pretensión de enseñar matemática o para investigaciones educativas, si esto tiene la misma connotación o si hay que tener algunos resguardos. El recorrido que pensé para este rato es arrancar con una especie de posicionamiento sobre los parecidos y diferencias y errores comunes entre la enseñanza de la matemática y la investigación en educación matemática, y más, porque a lo largo de toda la presentación voy a estar agregando cosas que espero les sean útiles. Un montón de cosas van a aparecer mechadas que son puntas para que tomen en cuenta si les son útiles, tal vez conozcan muchas de ellas, y si no toman nota me preguntan y después amplío o les digo dónde encontrar. También vamos a estar trabajando sobre las actividades y algunas consideraciones más allá de si uno las usa para enseñar matemática o si uno las usa para hacer investigación en educación matemática. Voy a entrar a dar algunas especificidades sobre estas actividades en el uso para enseñar matemática y también en el uso para investigar en educación matemática, tratando de generar similitudes y contrastes. También voy a dar algunos ejemplos y a modo de cierre haré una síntesis con la pretensión de cerrar por un lado, pero abrir a los intercambios, aportes y preguntas. Hago una aclaración inicial sobre denominación, sobre nombres, sobre formas de nombrar, porque aunque tanto allí como aquí estamos hablando el español, por ahí la palabra consigna se use de manera diferente, o actividades, y yo quiero mencionar a qué me refiero cuando digo que estoy pensando en una actividad de matemática o en una actividad o consigna de matemática. Pienso en el enunciado que uno como profe le da a sus estudiantes para que los estudiantes resuelvan y aprendan matemática al resolver esas actividades o consignas. A eso me refiero con el nombre, indistinto o de actividades o de consignas. Y digo expresamente por qué no uso la denominación problemas, y eso se debe a que en educación matemática, y a lo largo de esta charla esto se va a ir viendo, la palabra problema puede admitir distintos significados según la línea teórica en educación matemática en la que uno se posicione. Entonces, si yo digo la palabra problema,
tendría que aclarar con qué significado en educación matemática quiero usar el término y yo no quiero entrar en esa distinción. Entonces voy a un escalón un poco más general, que es, hablemos más allá del marco teórico de educación matemática en el que esté, hablemos de las consignas, de esos enunciados que uno le da al estudiante para que aprenda matemática o de esas actividades o consignas que uno diseña en una investigación para perseguir algún fin y sobre eso estaré ampliando. Empecemos a mirar un cachito la enseñanza de la matemática y la investigación en educación matemática. Son estos dos bloques sobre los que voy a estar yendo y viniendo para generar similitudes, contrastes y algunos cuidados que hay que tener. Nosotros estamos como docentes muchas veces diseñando actividades o consignas para distintas cosas. Por un lado para clases y por otro lado para investigación, quien está en el rol ahora de hacer investigación, como todos los estudiantes que están cursando la maestría o que están haciendo investigación. Uno piensa en actividades en la clase, ¿para qué? Y para enseñar un tema, específicas para que el alumno supere un error que yo ya sé que va a cometer o que es usual que aparezca, actividades para repasar, actividades para evaluar. Y en investigación aparecen las actividades muchas veces cuando uno diseña un test, un instrumento, un dispositivo. También aparecen las actividades o las consignas de matemática y voy a estar mirando entonces qué similitudes y o diferencias tienen unas con otras. Cuando uno piensa en cómo pensar la enseñanza, y acá empiezo con este del y más, voy a hacer un pantallazo como para presentar una forma de pensar en la enseñanza de la matemática que me parece que puede ser valiosa en esta instancia y sobre todo pensando en que quien se forma en investigación también en general mejora su enseñanza, es lo que se pretende. Cuando uno piensa en la enseñanza de la matemática, uno se pone como meta o se pregunta y se da alguna respuesta de qué es lo que quiero en mi próxima clase o en el curso que voy a dar que mis alumnos aprendan. Si uno logra pensarlo de esta manera, uno invierte en una forma de pensar muy común que es qué voy a dar en mi próxima clase o qué voy a dar en la materia que tengo que enseñar a partir de tal cuatrimestre. Fíjense que es muy distinto pensar qué voy a dar que pensar qué es lo que quiero que mi alumno aprenda y qué voy a hacer para eso. Si yo pienso qué es lo que quiero que mi alumno aprenda, puedo pensar en que me va a tocar diseñar actividades, consignas, habilitar recursos, pensar la forma de trabajo, si grupal, no grupal, individual, si con recursos tecnológicos o sin ellos, para que mis alumnos obtengan o alcancen esa meta que pensé. Por supuesto que el camino no es único, como las metas no son únicas, aunque las metas en general están bastante enmarcadas en lo que los diseños curriculares o la normativa curricular pide o los planes de estudio si uno trabaja en superior. Entonces, cuando uno empieza a trabajar en investigación, suele pasar que tiene mucha experiencia como docente. Y como investigador no, el camino lo tiene por delante. Entonces, vengo de años de hacer docencia y ahora tengo que empezar a hacer una tarea nueva que es la de hacer investigación en educación matemática. Como docentes vemos problemas docentes porque es un camino que transité durante mucho tiempo, entonces veo problemas que son de mi práctica docente y como investigador, como investigadora, me toca pensar en problemas de investigación. Ahí hay una energía entre estos problemas docentes y problemas de investigación que muchas veces están en una relación poderosa que voy a tratar de desentramar. Como profesores que venimos de hace años de dar clases de matemáticas, solemos ver cosas. Vemos cosas en el aula que no entendemos por qué pasan, las vemos y probamos algo, pruebo a ver si algo de lo que estoy viendo que me parece raro lo puedo corregir, lo puedo mejorar, cambia el cuatrimestre y al otro cuatrimestre vuelvo a ver eso mismo, alumnos que por ahí
no comprenden como yo hubiera querido que comprendan algo, encontramos recurrencias, cambiamos nuestras estrategias y hay cosas que quedan invariantes, o sea, vemos cosas como profesores. Viendo eso, nosotros tenemos un problema docente, o sea, podemos identificar un problema de un profesor de matemática. Podríamos, a partir de ese problema docente, plantear un proyecto de investigación para hacer un trabajo de investigación cuyo fruto, cuyos resultados impacten en la docencia, nos permitan mejorar la docencia. Estos engranajes que conectan son muy poderosos, pero empiecen a observar que el trabajo de investigación aquí en rosa, en esta figura rosa, no es exactamente el problema docente, es otra cosa. Y entonces enfatizo un error muy común que se da cuando uno llega a la investigación y está iniciando en esa tarea de investigador con mucha trayectoria como docente. Muchas veces el error es pensar que el problema de investigación que tengo que hacer para mi tesis de maestría o la investigación que quiera hacer es el problema docente. Eso es un error. El problema docente es de un profesor, el problema de investigación es de un investigador. Les doy un tip. Piensen que alguna entidad guatemalteca o de otro país va a contratar a un investigador para hacer una investigación. Si el problema de investigación es el mismo que el problema docente, contrataría un profesor. Y uno diría, bueno, vos sos profe, resolvé esto, ya sabes cómo hacerlo. Entonces, este es un error muy común que se comprende por estas diferencias de trayectorias. Uno tiene mucha trayectoria en un campo y está entrando a otro. Sin embargo, aunque ese es un error muy común, tienen cosas en común la investigación con la docencia. Entonces voy a hacer un esquema similar al que acabo de hacer de cómo pensar la enseñanza, pero ahora pensando cómo pienso la investigación. Entonces tengo una persona que empieza a hacer investigación y lo que le sucede es que tiene una situación delante medio difusa, que no puede precisar, que sé que hay algo por acá, pero que no sé cómo ni presentarle ni contarle a mis estudiantes hasta que uno logra focalizar en algo que le interesa. Y entonces de esa problemática inicial medio difusa, que no tengo ni palabras para contarle a otro, salgo a construir un estado del arte, un estado o una búsqueda de antecedentes, busco a ver qué es lo que hay hecho en el campo de investigación en educación matemática, defino el marco teórico con el que voy a hacer la investigación, establezco objetivos y tomo decisiones así como primarias. A partir de ahí, uno traza o delinea un camino, uno posible. Ese camino es el que uno expresa cuando uno formula la metodología de la investigación. Las decisiones metodológicas de la investigación expresan cómo el investigador está pensando en alcanzar esa meta, en alcanzar ese objetivo. Por supuesto que el camino no es único, del mismo modo que en la enseñanza. Cada una de estas actividades que uno tiene que hacer o propone hacer para lograr la meta son las que se llaman las actividades de investigación. Fíjense que acá se ve mejor cómo se parecen. O sea, se parece la forma de pensar la enseñanza de la forma de pensar la investigación. Sin embargo, son distintas. Y tienen una desgracia para nosotros, sobre todo cuando uno se inicia, que es que muchas de las palabras se usan con distinto significado. Por ejemplo, la palabra objetivo. Una cosa es un objetivo de aprendizaje para mi alumno, lo que yo expreso que mi alumno debe aprender en mi rol docente, y otro es el objetivo de una investigación, que es el que determina o el que me va a permitir pensar algún recorrido de investigación para producir conocimiento en el campo de la educación matemática, en el caso nuestro. La investigación incrementa el campo de la educación matemática. La docencia no.
La docencia logra que los estudiantes aprendan matemática. En cambio, como producto de la investigación, de una investigación en educación matemática, nosotros investigadores tenemos que haber contribuido y ampliado el campo de la educación matemática. Entonces tenemos ahí que tener un primer cuidado. Voy a hacer un pasaje muy veloz. Estoy en el y más. Les dije que les iba a hacer algunas cosas como de chapa esperando que les sirvan. Voy a contar 3 tipos de errores que veo muchas veces que son comunes en investigaciones. Algunos de tipo general, algunos de tipo metodológicos y algunos de escritura. Y muchos de ellos se van a dar cuenta ahora cuando voy a hacer un punteo muy, muy veloz, provienen justamente de confundir la enseñanza con la investigación. Estos roles que les digo, que son separados, que uno los confunde y los solapa. Algunos errores generales, me baso en mi experiencia docente para argumentar. Yo vengo dando clase de matemáticas hace tantos años y entonces empiezo a afirmar cuestiones que no tienen otro sustento que mi experiencia docente. Otro error muy común es no indagar qué hay hecho por otros investigadores. Esto es lo que en una investigación va al estado del arte, al estado de la cuestión, a la búsqueda de antecedentes. Hay muchas formas de denominarlo. Otro error es poner como metas el diseño de propuestas didácticas para mejorar aprendizajes. Este es el rol de un docente. Un docente pone como una meta diseñar cosas para que sus alumnos mejoren aprendizajes. No, no son así los objetivos de investigación. Que tengo que diseñar seguramente, pero como actividad de investigación para lograr otra meta. Y esa otra meta es el objetivo. Otro error muy común es no usar teoría. La teoría queda declarada y no es usada. Voy a hablar en qué se usa la teoría del marco teórico. Y otro error también es considerar que la investigación va a dar respuestas generales para la enseñanza. Por ejemplo, la existencia de dispositivos didácticos que son útiles para enseñar el tema tal, no sé, el límite de funciones, más allá de los estudiantes y del contexto en el que uno esté. Ese es un error muy común en investigaciones y también en la enseñanza, en realidad. Errores de tipo metodológicos. Los de recién eran de tipo general. Yo dije que iba a contar 3, los generales, los metodológicos y unos que tienen que ver con la escritura académica. Como ejemplos de errores metodológicos, plantear objetivos de investigación como iguales a objetivos de aprendizaje, es lo que decía hace un momento. Los objetivos de aprendizaje son los que pone el profe pensando en lo que quiere que su alumno aprenda, y los objetivos de investigación son aquellos que van a permitir incrementar el corpus del campo de la educación matemática en nuestro caso. Un error muy común, al menos en lo que tengo visto, es confundir los objetivos, la meta en mi dibujo, con las actividades de investigación que eran los pasos que tengo que o que propongo recorrer para alcanzar la meta. Muchos proyectos de tesis plantean como objetivos actividades que van a ser realizadas por el investigador, pero que no son la meta, no son el objetivo. No usar el marco teórico para fundamentar el diseño de instrumentos. Sobre esto me voy a explayar un poco más que aquí. No utilizar el marco teórico para analizar datos y proponer conclusiones generales a partir de casos particulares. Y no mantener la coherencia de las partes. Esto puede darse en distintas partes, casi que en cualquier parte hay que cuidar la coherencia. Algunos errores de escritura, sobre todo cuando uno empieza, un típico error es pensar que uno va a escribir un proyecto o una tesis en el mismo orden que es leída. O sea, título, resumen, introducción, estado del arte, no se escribe en ese orden, aunque se lea así, se escribe en un desorden. Si después quieren les puedo dar algún video o más información sobre eso. No considerar el orden lógico para el lector. Un orden lógico para el lector, para que pueda seguir el rastro de la investigación, sería algo así.
una idea de lo que me interesaba del problema y la relevancia en el campo de la educación matemática, los antecedentes o el estado del arte para saber qué es lo que hay antes de yo decir qué es lo que quiero hacer, el marco teórico con el que voy a focalizar mi trabajo, los objetivos que van después del marco teórico porque se redactan con carga teórica, o sea, uno usa las palabras del marco teórico para redactar los objetivos. ¿Dije bien? Uno usa, sí, lo dije bien. La metodología después, que es la propuesta de qué camino me propongo recorrer para alcanzar los objetivos, un cronograma. En el cronograma aparece el detalle de las actividades de investigación, son esas tareas que tengo que recorrer, el camino que propongo para alcanzar la meta y la bibliografía. No mantener un hilo argumentativo. Muchas veces uno lee y de un párrafo al siguiente no hay una conexión, no se entiende. Son párrafos que son buenos, pero no se entiende la hilación entre uno y otro. No mantener coherencia a lo largo del trabajo. El problema de los conectores y de la redacción es enorme. Muchas veces uno dice, no sé qué, no sé qué, no sé qué, entonces tal cosa, tal cosa, tal cosa, y el entonces que implicaría como causa no va, aunque las dos partes estén bien y sean buenas, pero el conector queda inapropiado. Mal uso de las normas APA también es muy común, y poner en la bibliografía todo lo que leí en la vida, y no es así. En la bibliografía hay que poner sí, solo sí, aquellos textos que fueron usados en el cuerpo del escrito, sea proyecto o sea tesis. Y por supuesto, un error muy común es no releer, no revisar. Si uno muchas veces relee y revisa, se encontraría con que puede mejorar algunas de las partes. En nuestro tiempo, año 2026, tenemos la inteligencia artificial que se nos filtró, que bienvenida sea, no sé, es una herramienta, recién en la presentación mencionaban esto. Yo solo hago un par de alertas y también esto da para otra conversación si en algún momento uno quiere. Tener cuidado a lo que alucina, que es la palabra que se usa en inteligencia artificial o algunas de las inteligencias artificiales producen, son cosas falsas, generan cosas falsas, generan bibliografía falsa. Eso por un lado, ¿no? Y por otro, el no perder la identidad de uno. Si uno tiene una identidad escribiendo, no entregársela a la inteligencia artificial. Y si uno no la tiene, porque está empezando en el posgrado, porque es como más novato, nada mejor que tener una identidad que cuando alguien lea un texto diga, este es fulano escribiendo. O sea, reconocer a la persona por su identidad escribiendo, eso la inteligencia artificial no lo hace. Y ustedes pueden hacer la prueba. O sea, todos pasaríamos a escribir de un mismo modo bastante como cuadrado en alguna medida. Ahí terminé de el y más que les dije que iba a hacer algunas chapas. Voy a volver a las consignas o a las actividades. Y entonces digo, ¿por qué son importantes estas actividades? Porque justamente nos permiten llegar a esa meta. Meta que puede ser de docencia, yo tratando de que mis alumnos aprendan algo, diseño consignas, o poniéndome una meta de investigación, también tengo que en algún momento diseñar actividades. Voy a hacer una primera pasada por algunas cuestiones generales sobre las consignas que son de naturaleza metodológica del campo de la educación matemática. Hay mucha información en un librito de libre acceso. Al final de todo les voy a dejar un QR donde tienen un montón de información, y en particular está este libro para que lo descarguen si les interesa ahondar en este asunto, que están más allá de si las voy a usar para dar clase o si las voy a usar para investigación. Por un lado, uno busca consignas en libros, en internet, en inteligencia artificial, y uno decide si son útiles o no y si las va a usar. Eso es como una práctica muy nuestra. Y cuando en algún momento uno encuentra que tal vez no son útiles, tal vez uno quiera modificarlas. Esa también es una práctica muy común. En cuanto uno tiene algunas herramientas
para decidir si me sirven o no, si cumplen ciertos criterios o no vistas desde la educación matemática, cuando la consigna no cumple, pero yo tengo esas herramientas como para ver si cumple o no, puedo mejorarla. Entonces uno atina a mejorar consignas. Yo dejo una alerta nomás, al que le interese después le amplío. Esto de modificar las consignas no siempre funciona y en general, al menos en la experiencia que tengo vista, leída y experimentada, suele no funcionar la modificación de consignas cuando uno quiere armar una buena consigna para que el alumno aprenda matemática utilizando recursos tecnológicos, GeoGebra, Excel, búsquedas en Internet. En esos casos suelen no funcionar el modificar. El punto es cómo decido si son útiles o no. Y acá va a ser distinta la respuesta cuando me ponga a pensar si una consigna me sirve para dar clase de matemática que si me pongo a pensar si una consigna me sirve para mi trabajo de investigación. Las respuestas a esto son distintas y voy a entrar ahí, ¿no? Sobre estas cuestiones metodológicas, como les decía, de las consignas sabemos un montón de cosas que son las que les digo que están en este librito que les dejo el link hacia el final. Hay criterios para redactar de las consignas que las enriquecen mucho sabiendo pocas cosas. Hay un concepto que trabajamos que es el potencial matemático de consignas que me permite anticipar antes de entrar a la clase cuán rica podría ser la actividad matemática del alumno con esa consigna que yo le daría. Hay criterios para mirar qué tan buena es la consigna si quiero que mi alumno pueda usar libremente la tecnología. Hay una cuestión en la que voy a entrar y los ejemplos van a mostrar esto, la importancia de pensar en las consignas para un cierto objetivo y para un grupo de estudiantes, la relación entre las consignas y lo que efectivamente va a hacer el alumno en clase, que ya tiene que ver con el rol que el docente le da al alumno cuando está en la clase, y podríamos seguir. Esto es lo que les digo que está súper desarrollado en el librito y que yo decidí en esta charla no ahondar, pero les dejo la bibliografía para poner el foco en otras cuestiones que me parece tal vez más delicado explicar. Podríamos mejorar consignas sabiendo estas cosas. Podríamos argumentar por qué mi consigna mejorada es mejor efectivamente que la inicial, y así todo, esa consigna podría no ser pertinente, o para la clase de matemática o para la investigación. Y les voy a dar un ejemplo de esto. No las tendríamos que usar. Yo tengo una consigna, tengo herramientas teóricas que ahora no estoy desarrollando, pero están ahí en el libro, con las que podría mejorar mucho una consigna. Sin embargo, si no es pertinente para la clase o no es pertinente para la investigación, no la tendría que usar. Esa es una alerta. Entremos ahora en el uso de las consignas para las clases de matemática, para mi rol docente, yo enseñando matemática. Aquí aparece un concepto que me parece clave para un profe, que es el concepto que en ese libro está denominado como tarea, que tiene 3 componentes. Los componentes son un contexto, un objetivo y una consigna. Es una terna, la tarea es una terna, no es la consigna sola. El contexto lo que nos muestra es a quién va dirigida la consigna, o sea, ¿quiénes son mis estudiantes? ¿Estudian qué? ¿Una secundaria orientada a arte? ¿Son estudiantes de nivel superior de una ingeniería o de un profesorado de matemática? ¿Son estudiantes de la secundaria de una escuela rural, plurigrado? O sea, me pone en tema quiénes son mis estudiantes y eso ya me da un marco medio que curricular, si uno quiere, de qué tipo de cosa, qué tipo de formación yo debería ofrecer para esos estudiantes, y solo con ese contexto conocido, por eso lleva el 1, establezco los objetivos o el objetivo. Pienso los objetivos, que son los que expresan lo que mi alumno va a aprender cuando tengo claridad de a quién le estoy dando clase. Y recién después de tener el objetivo establecido, busco, pienso, modifico, diseño consignas.
para que alcancen este objetivo. Y estas tres cosas tienen que estar en coherencias múltiples, es decir, el objetivo ser coherente con el contexto, la consigna ser coherente con el objetivo y la consigna ser coherente para ese contexto. Si estoy en una escuela rural que no tiene acceso a Internet, no voy a poner una consigna que proponga el uso de Internet. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que va a hacer que las consignas sean pertinentes para la enseñanza. La pertinencia rige en todo. Por eso les decía, hay veces que el profe mejora una consigna porque sabe cómo hacerlo, pero en realidad no era pertinente, entonces ni me gasto. Si ya me doy cuenta que para ese contexto la consigna que estoy pensando no va a ir por más que esté mejorada, no va a ser pertinente, no entro en ese proceso de mejora. Y esta pertinencia tiene como dos dimensiones. Por un lado, una dimensión macro, que es esta de miro a quién estoy formando, qué necesitan de matemática, cuáles son las pautas que nos piden a nosotros como profes, y entonces comprendo lo que mis estudiantes necesitan de matemática que yo voy a tratar de enseñar, y de manera micro en la clase, qué saben mis estudiantes, qué no trabajaron todavía, qué contenidos no vieron, cómo vienen trabajando, qué recursos disponen y cuáles no. Esto genera dos tipos de pertinencia, ¿se dan cuenta? Una pertinencia macro, que es el gran encuadre de a quién estoy formando, y una pertinencia más local de mi actividad en esa clase particular con tal objetivo. Entonces, con el contexto comprendido en la cabeza, con estos dos planos de lo macro y lo local, planteamos los objetivos que son las metas de aprendizaje, el norte hacia donde voy. Ojalá algunos de esos objetivos sean cognitivamente exigentes, marcan o rigen la enseñanza y teóricamente uno debería evaluar sobre esos objetivos. Una alerta para la enseñanza, para las consignas en la enseñanza, es que las buenas consignas no bastan. Aparte de pensar en a quién va dirigida, cuándo la voy a dar, para qué pongo esa consigna, la gestión de la clase es clave. Muchas veces pasa que uno tiene una consigna fabulosa, hermosa, cumple todos los criterios que tenemos, la podemos sostener pertinente y todo, y cuando uno entra a la clase la resuelvo yo, profesora, en el pizarrón. Entonces no le di la ocasión al alumno, no atendí al rol del alumno al momento de enseñar. Pasemos a la otra cara, las consignas en investigación, el uso de consignas o actividades de matemática en un proceso de investigación en educación matemática. Las consignas aparecen en test, en dispositivos didácticos, en diseños instruccionales, o sea, aparecen en un montón de lugares. Una cuestión clave, clave, clave es que hay que fundamentar el diseño de consignas. Porque, y ahora voy a decir lo que es fundamentar el diseño de las consignas, porque esa fundamentación lo que hace es mostrarle al lector de nuestro trabajo que con esas consignas yo voy a poder recabar los datos que necesito para responder al objetivo de investigación. Objetivo de investigación que expresa que voy a contribuir al campo de la educación matemática. Entonces, la fundamentación del diseño de las consignas lo que hace es alerta a la persona que nos lee que eso que estoy diseñando está bien para lo que necesito hacer. ¿Qué es analizar y fundamentar? Analizar es otro término que van a hacer mucho en las investigaciones en educación matemática. Van a analizar datos, van a fundamentar diseño de consignas, diseños de dispositivos. Hay una gran diferencia entre la fundamentación y el análisis, es que en general uno fundamenta algo propio de su autoría. La fundamentación es una defensa. Yo defiendo que con estas actividades voy a poder alcanzar el objetivo que planteé. Mientras que el análisis, uno analiza algo propio o ajeno, y el análisis puede mostrar cosas buenas y cosas no tan buenas. En ambos casos, bueno, menciono qué se analiza
y para qué. Se analizan montones de cosas, como recién les contaba. Uno analiza materiales, analiza clases, analiza libros, analiza de todo. Y en general eso se hace porque necesito conocer, tomar decisiones, aceptar o no aceptar algo, rebatir, defender, discutir. Y en investigación, justamente porque necesito diseñar tests, dispositivos, entrevistas, y en la fundamentación, en el campo de la investigación, es no negociable. Hay que hacerlo. Para la clase yo puedo no fundamentar nada. En investigación no puedo no fundamentar el diseño. Entonces, hablemos muy rapidito de cuáles son las pautas para hacer un análisis y una fundamentación, cuestión que nos va a permitir ir más allá de las impresiones. Nosotros solemos decir, y me dirán si a ustedes les pasa, muchas veces hacemos valoraciones que son impresiones en realidad. Uno sale de la clase y dice, me encantó la clase, mis alumnos aprendieron un montón esta clase. Eso es una impresión. O sea, no es un análisis de mi clase porque le faltan cosas. Veamos qué le faltan, veamos cuáles son los componentes de un análisis. Un análisis o una fundamentación, fíjense que los dos tienen los mismos componentes, tres patas tiene un análisis o una fundamentación en el campo de la educación. Un juicio, una afirmación, evidencias y teoría que respalda. Imagínense un juicio de alguien que está por ir preso. Uno va a terminar diciendo si es culpable o inocente, va a poner evidencias y va a usar como el marco legal los códigos, ¿no? Para penales y todo eso, como para decir si cumple o no, si es o no culpable y qué pena merece. Es la misma estructura en educación matemática. El juicio expresa algo que veo, sea por la positiva o por la negativa, usa palabras claves de la teoría y busco tener evidencias, porque voy a tener que sumar evidencias. Esas evidencias salen de lo que analizo, son específicas, no son generales. Si estoy analizando una actividad, salen de haberme metido en esa actividad a resolver. Se usan textuales o parafraseadas y ahí, bueno, que usar las normas APA. La teoría, en general, uno a veces la elige, a veces se la dan. Sobre eso vamos a hablar en investigación, uno en general elige. Nos da las palabras clave para ir a buscar. Si estoy trabajando con, no sé, la resolución de problemas según Polia, el concepto de problemas para Polia da ciertos rasgos que yo puedo salir a buscar a ver si en esa clase que estoy analizando veo rasgos o no de los problemas. Entonces mi juicio va a decir algo sobre si el docente usa problemas en el sentido de Polia, entonces pongo rasgos teóricos de lo que Polia dijo y tengo que poner evidencias de lo que el profe usa en la clase. Se usa textual o parafraseada y es lo que va en las referencias. El análisis es un texto homogéneo, entonces hay que rebuscárselas para que nuestro discurso escrito articule estas tres patas: el juicio, las evidencias y la teoría, en el orden en el que uno quiera. Un tip es que si mi argumento, si mi análisis o fundamentación quedó tan general que uno lo saca de lo que yo estoy haciendo y lo pone como análisis o fundamentación de otro documento, porque es tan general que no está anclado a lo que está analizando, seguro le falta precisión en las evidencias. Y esto hay que intentar ser coherentes entre las tres partes y poner la mirada en las cuestiones relevantes para que el juicio esté cargado de evidencias. Si no es relevante de dónde estoy poniendo la mirada, casi que voy a poder dar un juicio por la negativa. Esas son las tres partes de cualquier análisis o cualquier fundamentación, y uno a veces dice, ¿cómo empiezo a hacer esto? Tener la teoría es clave en este asunto porque ahí tengo los términos con los que salgo a buscar. Si en mi teoría tengo los conceptos de
institucionalización, validación, situación de acción y formulación, salgo a ver si veo rasgos de esos elementos. Si en la teoría tengo elementos como heurísticas, problemas, metacognición, salgo a ver otra cosa y entonces los juicios van a usar esas palabras teóricas que están en el marco teórico y las evidencias tienen que salir a sostener eso que estoy buscando y que estoy tratando de ver. Entonces veo qué veo y con qué se conecta y empiezo a armar esos bloques de 3 componentes. Y después trato de chequear la coherencia y la relevancia y pulo la redacción. Uno puede pensar en describir algo, describo lo que veo, mis juicios son descriptivos. Interpreto lo que veo, mis juicios son interpretativos. Ante tal respuesta del estudiante, interpreto que su modelo mental fue así, asá. Comparo o explico o podemos seguir. Entonces, todo esto que acabo de contar es como el esquema para fundamentar el diseño de consignas. Entonces vuelvo a las consignas, fundamento el diseño de las consignas. Ya sabemos qué significa fundamentar, es lo que acabo de decir. ¿Qué teoría vamos a usar? Dije 3 patas, juicio, evidencias y teoría. ¿Qué teoría en la fundamentación? La del marco teórico. La tengo que tener, porque si estoy armando consignas, ya estoy en la parte del trabajo de campo o anticipándome al trabajo de campo. Eso es posterior a los objetivos y antes tiene que haber estado el marco teórico. Entonces lo tengo. El marco teórico está elegido. Es uno de los usos del marco teórico. Yo me pregunto si tienen claros los otros, los digo rapidito y si no, cuando conversemos me preguntan. El marco teórico se usa para establecer objetivos de investigación, para fundamentar el diseño de instrumentos, estoy hablando de eso en el caso de las consignas, y para analizar datos. 3 usos que sí o sí van a estar en su proceso de investigación. El de los objetivos en el proyecto, cuando escriba la tesis también, y los otros 2 en la tesis. En el proyecto no hay fundamentación de instrumentos porque uno no fundamenta, no diseña los instrumentos al momento de elevar el proyecto y menos analizar los datos. Quiero hacer un comentario sobre la teoría. Las teorías en educación matemática, quienes me conocen han visto este esquema seguro más de una vez. Es solo como para mostrar que hay un universo de cosas hoy en día en educación matemática. Todas esas líneas, cada globito es una línea, todas esas líneas son constructivistas. Acá está la resolución de problemas de Polya que les iba a hablar, que les hablé recién, y acá está la educación matemática crítica de Scott-Moe, sobre lo cual voy a hacer un comentario en uno de los ejemplos ahora. Y ese paño gris que está de fondo son los aspectos metodológicos en donde entran las consideraciones que yo les contaba de las consignas para la clase de matemática, los criterios de redacción, el potencial matemático, el concepto de tareas, están acá, están como por debajo de las líneas. Voy a los ejemplos, ya entrando como en la etapa final de la presentación para que luego compartamos. Voy a ponerles ejemplos de diseños para la clase de matemática y para investigación en educación matemática. Me tomo las licencias en este momento de no voy a incluir teoría y evidencias en algunas de las cosas que afirmo porque requiere conocer como más finamente educación matemática y yo no puedo meterme en eso en esta presentación porque no tengo idea ustedes qué conocen y qué no, pero se van a dar cuenta del punto al que voy. Voy a la clase. Consignas para la clase. Las voy a presentar dentro de una tarea. Tarea era contexto, objetivo, consigna. Contexto, objetivo, consigna. E iban en ese orden. Un 6º grado de una primaria, trabajaron con porcentaje y regla de 3, no trabajan con recursos tecnológicos y están acostumbrados a resolver actividades en grupo. Tengo más o menos claro quiénes son mis alumnos. El profe se pone como objetivo que los estudiantes resuelvan actividades de la vida cotidiana y da como consigna, esta consigna 1, en un control vehicular realizado un fin de semana, se registraron 18 conductores con alcohol en sangre y ahí hay datos.
10 tienen entre 18 y 30 años, bueno, se dan algunos datos y las preguntas son qué porcentaje sobre los 18 conductores con alcohol en sangre representan los 10 conductores, los 5 los 3 y el ítem B, usar los valores hallados y regla de 3 simple para representar en un gráfico de tortas los porcentajes calculados señalando en él las edades correspondientes. Cuando la miramos, la actividad, y no digo analicemos porque ya les digo, me falta la pata de la teoría, que es la que no voy a contar aquí, y de las evidencias que tendría que entrar a resolver para mostrar, por eso digo, miremos. Uno se pregunta si cumple esta parte que no abrí, que es criterios de redacción de consignas, potencial matemático, etcétera, y en realidad no lo cumple. Es una actividad guiada, tiene un contexto extramatemático, pero las preguntas están muy orientadas, se pide usando regla de 3 calcular tal cosa. La idea no es que si uno usa un contexto extramatemático le pida un objeto matemático. Si estoy en un contexto extramatemático, la idea sería preguntar algo de ese contexto. Entonces, uno dice, no cumple las cuestiones metodológicas y tampoco cumple la coherencia entre estas tres partes, porque esta consigna en realidad no es de la vida cotidiana. Nunca nos van a pedir que hagamos un diagrama de torta para marcar porcentajes de personas que tenían alcohol en sangre en un control. La temática sí lo es, pero la consigna no. Entonces, así como está, no la deberíamos usar. Deberíamos tal vez intentar modificarla. Otra formulación, mismo contexto, igual no lo leo, cambian los objetivos, el profe dice, voy a plantear que los estudiantes tomen decisiones en una situación extramatemática y argumenten su respuesta utilizando matemática, y la consigna 2, la consigna número 2 dice, en Argentina cambió la ley de alcoholemia pasando de un máximo de 5 gramos por litro de sangre a 0 en varias provincias, cosa que es cierto, hace unos años, hace poco. Busca información que explique esta decisión y argumenta matemáticamente. Cuando uno la mira a esta consigna, fíjense cómo cambió, ¿no? Ya no está guiada, ya no se dice qué es lo que hay que usar de matemática, te da información y uno va a tener que salir a buscar información. Esta consigna cumple las pautas metodológicas que no amplié, las tendrían que mirar y yo tendría que argumentar sobre ellas, y la coherencia al interior de estas tres partes de la tarea, del contexto, objetivo, consigna. Otro ejemplo, mi tercer ejemplo, en un último año de nivel secundario, de nivel medio, estudiantes que trabajan con recursos tecnológicos y están acostumbrados a resolver actividades en grupo, y el docente que quiere que sus estudiantes resuelvan actividades de la vida cotidiana. Y le da una actividad que es de un triángulo, considera un triángulo cualquiera T de área A, y se pregunta si hay alguna relación entre el área del triángulo A y el área de uno de los triángulos inscriptos a T, que tiene como uno de sus lados a una base media y que comparten un vértice. Si consideras que sí, deja expresadas todas las que encuentres, todas las relaciones que encuentres, y justifica la validez en cada caso. En caso contrario, expone tus argumentos. Claramente esto no es coherente, o sea, esto no es de la vida cotidiana ni parecido, pero uno dice, ¿y si en lugar de pedir que resuelvan actividades de la vida cotidiana, el profe hubiera querido que conjeturen relaciones matemáticas? Ahí la actividad hubiera sido poderosa, hubiera sido muy buena, habilita un uso muy interesante de los recursos tecnológicos, porque hay por ahí metido un irracional que no les va a aparecer con exactitud en las exploraciones en una computadora, y entonces en ese caso sí sería coherente, cambiando el objetivo. Fíjense cómo estas tres partes no van de a una, van en un bloque. O sea, la coherencia es de las tres. Fíjense, ahora voy a entrar en consignas para investigaciones y voy a usar lo que acabo de mostrar para las clases, pero para investigación, pero necesito mostrarles un encuadre de una investigación itemizado en 2 renglones.
Imaginemos que estamos haciendo un trabajo de investigación en primarias, en escuelas primarias, en sexto grado de escuelas primarias, escuelas A, B y C, una o más, no sé, varias. Eso está definido, ¿no? Y que en el marco teórico aparece la alfabetización matemática de Skotmos. Vieron que recién les dije educación matemática crítica de Skotmos. Ahora les voy a dar un ejemplo de eso. Ahora voy a decir qué es esto, la alfabetización matemática según Skotmos. Y los registros de representación semiótica de Duval, sobre los que no me voy a explayar. Y el objetivo de la investigación, no de aprendizaje del profe, es el investigador quiere caracterizar los registros de representación semiótica puestos en juego al resolver actividades que promueven la alfabetización matemática. Ese es el objetivo de la investigación. ¿Qué es alfabetizar matemáticamente para Skotmos? Es la competencia de interpretar y actuar en situaciones sociales y políticas en donde estuvo involucrada la matemática. Y hay dos grandes ejes. Un eje que tiene que ver con usar matemática para comprender algo, para interpretar, intervenir una situación de la ciudadanía, y otro eje que tiene que ver con develar la matemática que hay detrás de situaciones que en apariencia no tienen matemática. No entro en detalle, solo quiero que me sigan los ejemplos de las consignas. Pero digo, hay ahí cosas muy interesantes y elegí algo que espero que se comprenda más o menos bien. Fíjense entonces que con ese objetivo de caracterizar los registros de representación semiótica que los alumnos ponen en juego cuando resuelven actividades en donde se promueve la alfabetización matemática, ¿qué tareas tengo que hacer? ¿Qué actividades tengo que hacer? Y voy a tener que diseñar y fundamentar actividades que promuevan la alfabetización matemática. ¿Por qué? Porque se las voy a tener que dar a mis alumnos de sexto grado de las escuelas que están en juego para recabar los datos y luego analizarlos para ver qué registros pusieron ahí cuando están resolviendo esas actividades que promueven la alfabetización matemática. Entonces, mis actividades tienen que promover la alfabetización matemática. Ese es el objetivo, caracterizar los registros que se ponen en juego ante actividades que promueven la alfabetización matemática. Estas son las tres actividades que les conté recién. La primera no cumple porque está extremadamente guiada, la última no cumple porque no es, esta actividad no promueve la alfabetización matemática en este sentido, aunque era coherente y era una buena tarea con el objetivo de conjeturar, y la segunda sí cumple. ¿Se ve? Tengo una muy buena tarea que para la investigación puede no servirme. Entonces, fíjense que ahí empiezan a verse las diferencias y los cuidados. Este es otro alerta, y estoy cerrando. La pregunta es, ¿toda consigna que saquemos de una investigación va a ser buena para enseñar matemática? ¿Por qué digo que esto es tener cuidado con esto? Porque muchas veces uno dice, voy a leer al investigador tal que me encanta, y agarro la consigna que el investigador usó para su investigación y me la llevo a la clase. No necesariamente sea buena para enseñar matemática, porque persigue otro fin. Persigue un fin para la investigación, no necesariamente para enseñar matemática. Como para cerrar y abrir a conversar, retomo y resumo algunas poquitas cosas. Hay muchas pautas ya sabidas para proponer buenas consignas para aprender matemática. Las buenas consignas no bastan. Hay que ver qué rol se le va a dar al alumno en la clase. Ojalá se lleven algunas diferencias entre las consignas para la enseñanza y para la investigación. Sé que por ahí fue demasiada información. Espero que igual se hayan llevado algunas de ellas. Las buenas consignas para la clase no tienen por qué ser buenas consignas para la investigación, y las buenas consignas para investigaciones no tienen por qué ser buenas consignas para la clase. Hay que estar en el zapato del profe y pensar en las consignas para la clase, en el zapato de investigador y pensar las consignas para las investigaciones.
En ese QR, si quieren ahora les copio en el chat el sitio web, se van a libros y buscan la imagen de ese librito. El libro se llama Perspectivas Metodológicas para la Enseñanza y para la Investigación en Educación Matemática. Y ahí lo pueden descargar y sacar todo lo que sobre consignas. Yo no entré en esta conversación porque quería más focalizar en las diferencias y similitudes del trabajo de investigación respecto al trabajo de clase. Bueno, voy a dejar de compartir y me voy a venir para aquí. Aquí les voy a poner el sitio web y charlamos de lo que quieran. Muy bien. Están acá todavía, en la noche argentina y en la tardecita guatemalteca. Hay una pregunta en el chat. Muy bien, doctora. Bella exposición que el día de hoy nos ha compartido. Mucha experiencia usted posee en este campo, lo que es el área de la matemática. Se le aprecia bastante en el aspecto que usted tiene una trayectoria muy importante y ha dado a conocer con nosotros el día de hoy un tema muy relevante. Vamos a proceder con el siguiente punto. El siguiente punto que procede es lectura en relación a comentarios y preguntas. Queremos indicarles a todos los que están conectados a través de ya sea Facebook Live que puedan poder lanzar sus preguntas o algún comentario que usted desee realizar. En estos momentos quiero comentarle, doctora, que nos sentimos muy contentos, felices porque hay conectados diferentes partes del mundo. Y vamos a dar inicio con la lectura. Vamos a ver qué nuestros compañeros desde dónde se conectan, saludos desde dónde envían. Y quiero comentar iniciando donde dice, saludos Samuel Navarro de Guatemala. También manda lo que es saludos Natanael Chabajay, San Pedro de la Laguna Sololá presente, dice. Aquí está también. Wilson Artemio Oroz López, importante actividad académica de alto nivel. Saludos cordiales desde San Marcos, el bello lugar de San Marcos. También envía un saludo para usted, doctora. También nuestro compañero Guillermo Carro dice, saludos desde Colombia, Semillero. Hola, es algo muy importante que también tenemos compañeros fuera de las fronteras de Guatemala. También quiero comentarle que se encuentra Reset Salamá, dice, muy acertada la disertación. Consideramos que el día de hoy pues ha sido bastante importante porque usted no solo ha compartido no solo conocimientos teóricos, sino también la experiencia en el campo que usted ha venido realizando. También seguimos leyendo, hay más comentarios, créanme que hay demasiados comentarios en los cuales indican, dice, saludos desde Monterrey, saludos también desde Villanueva, nos mandan saludos desde Villanueva, y también dices Juan José Godínez, dice, una consigna es una actividad, menciona como una manera de enunciar. Seguimos también con los saludos, dice Gabriela Páez, también nos mandan saludos, dice saludos desde Tucumán, Argentina, allá también en su bella tierra de Argentina, también le mandan saludos, doctora. También están atentos allá con respecto a esta actividad del Congreso Internacional en la Didáctica de la Matemática, que es su 8º congreso, quiero comentarles. Guillermo, también ya le indicamos. Lilian Cifuentes, también saludos desde Quetzaltenango, Guatemala. Bienvenidos todos, dice, gracias. También nuestra compañera Nereida Gutiérrez, saludos desde Totonicapán, bienvenido, dice, también mandan saludos. También a Antonio del Cid, saludos desde Guate, dice. De esa misma manera, también dice Mariana Moreno, excelente. Eso quiere decir que es una manera de cómo le pareció la actividad, la exposición, la conferencia que llenó las expectativas hasta el momento, que han sido de excelencia. Vamos a seguir también, en caso que envíen más comentarios, vamos a ir leyendo. Sabemos que son bastantes comentarios, pero también queremos comentarles si usted tiene alguna pregunta, puede también compartirlo para que de esa manera la doctora, pues con todos los deseos, como ella expresa,
va a poder. Y Alex, aquí en el chat escribieron una pregunta, Carlos Silva, que está Muy presente bien, también. muy bien, Carlos. Muy bien, gracias, doctor. Vamos a ver, ¿dónde está la pregunta? Dice, vamos a ver, hay varias preguntas. Está acá en el Dice, chat del Zoom. Si querés la leo yo. Mabel dice, perdón decir la expresión, pero así está en la redacción. Mabel dice, ¿cuál es tu posición respecto de la incorporación de la inteligencia artificial en la educación matemática, tanto en los currículos de los establecimientos educacionales como en los programas de formación inicial y continua de profesores en las universidades? Sigue diciendo todavía, en particular, ¿de qué? A mí se me cortó, no sé si a Creo que ustedes sí también. es que donde él está hay tormenta, pero yo te lo puedo leer, no hay problema. Lo tomo, no, lo tomo yo, que Perfecto, lo perfecto. estoy viendo. En particular, ¿de qué manera consideras que los avances y resultados de la investigación en educación matemática e inteligencia artificial deberían orientar esta integración curricular y contribuir a transformar la formación docente, las prácticas pedagógicas y los procesos de enseñanza y aprendizajes de la matemática? Carlos, charlemos. Abrí el micrófono y conversamos. Para mí, les doy mi mirada sobre la cuestión. No, como profesores, no podemos ignorar que la inteligencia artificial ya está entre nosotros. Es como lo que pasó en el pasado con las calculadoras, cuando usábamos la tabla de logaritmos y pasamos a la calculadora, o cuando vino las computadoras o internet. Es un hito relevante y nos toca vivir la transición, como nos tocó a los que somos más grandes vivir las transiciones anteriores, de que nos impedían usar la calculadora y que teníamos que usar las tablas de logaritmo. Hoy en día eso sería impensable. Desde ese lugar hay que pensar cómo. Ahora, en educación matemática uno puede empezar a estudiar y hacer investigación para comprender y para aportarle al campo de la educación matemática cómo hacer esas articulaciones poderosas de manera buena. Esa investigación es en educación matemática. Los avances de la inteligencia artificial desde su concepción más en la informática, si uno quiere, yo no los tendría en cuenta para pensar en los diseños curriculares. O sea, el diseño curricular lo concibo desde la educación matemática y la matemática, sí teniendo en cuenta las investigaciones que se vayan a ir generando en estos tiempos sobre el buen uso de la inteligencia artificial, como para mostrar la complejidad. Hay un uso de la inteligencia artificial que viene siendo últimamente explorado, que es el uso que el profe hace para su tarea docente. Yo teniendo que pensar clases, teniendo que diseñar consignas, evaluaciones, ¿qué uso hago de la inteligencia artificial? Y el otro uso es el que uno como profe propone para que mi alumno aprenda matemática usando inteligencia artificial, porque sé que lo va a usar y entonces yo intento enseñarle ese buen uso. ¿Me explico? Son dos líneas muy distintas de uso de la inteligencia artificial sobre la que está habiendo avances. Empiezan a haber investigaciones para ese lado. Bueno, nos toca movernos. Yo creo que otro error muy común de uno como profe, que en algún momento nos vamos a correr de ahí, es decir, yo no sé de esto porque no me formaron. O sea, la formación inicial nunca va a resolver todo, nunca. Entonces nos toca con la formación inicial, si fue buena y nos dio herramientas, comprender lo que nos piden y aprender a movernos en lo que nos toca, en el contexto que nos toca. Muy bien, muchas gracias. También hay otra pregunta también interesante. Gracias por cada uno de sus comentarios en relación a esto. No sé si contestó la siguiente pregunta, la número 2. Sí, o si Carlos querés hacer algún comentario o que conversemos, a tu gusto.
No Como te... digan también el moderador. Sí, exacto. Adelante, Respeto la doctor. moderación, yo, me parece. Adelante, doctor Carlos, el tiempo. Gracias. No, Mabel, seguí eh, la secuencia de lo que tú has planteado y me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque particularmente en los países latinoamericanos y del Caribe hay una serie de sensaciones que están en el ambiente desde el punto de vista de la investigación de la educación matemática y qué es lo que queremos. ¿Cuál es la matemática? Tú lo soslayaste. ¿Cuál es la matemática que queremos? ¿Qué queremos enseñar y qué tienen que aprender? Y en eso estamos insertos hoy día algunos en la inteligencia artificial para la educación matemática, con todos los componentes que tiene, incluyendo los gobiernos que nos van rigiendo y que van cambiando sucesivamente en América Latina, y eso implica entonces cambios curriculares. Pero entonces, ¿cómo hacemos estos estudiantes que sean críticos después? Y particularmente en esta formación inicial que tú usaste una frase fantástica, espero poder ocuparla, te mencionaré, es decir, cómo yo, profesor, me involucro en esto con la inteligencia artificial, no para que me resuelva, sino que para tener un estudiante, un aprendiz que sea crítico, que aprenda críticamente. Y eso me parece interesante y tú lo dejaste ahí en algunas de las actividades que planteaste. Así que muchas gracias, Mabel. Al contrario, muchas gracias, Carlos. Muy bien, vamos a proceder con la siguiente pregunta. Dice, otra pregunta, ¿puedo desde las consignas potenciar o lograr avances significativos en lo referente a la metacognición en educación matemática? Es una pregunta muy interesante para la doctora. El tiempo es para usted, doctora. Sí, en el librito este de perspectivas metodológicas, en particular, hay un capítulo dedicado a consignas. Y en él distinguimos entre las consignas matemáticas de las consignas metacognitivas. Las consignas matemáticas son las actividades que usamos y encontramos para enseñar matemática en libros, en internet. Las consignas metacognitivas las dividimos en dos como tipos. Las consignas metacognitivas matemáticas, que son las que nos permiten reflexionar sobre la matemática puesta en juego en el trabajo que vengo haciendo en la clase. Y las consignas metacognitivas personales, que tienen que ver con cómo uno se sintió, bloqueó, se bloqueó, cómo salió del bloqueo, qué le pareció difícil, qué le pareció inabordable cuando resuelve actividades de matemática. Estas últimas, bueno, las metacognitivas matemáticas son deseables porque son las que al estudiante le permite llevarse algo más allá de esa actividad que resolvió. O sea, uno cuando resuelve un ejercicio, la finalidad no está en ese ejercicio, está en que se lleve algo para otro momento. Bueno, ese que se lleve algo requiere una consigna metacognitiva matemática que el profe le arme y le plantee al alumno. Las personales van hacia la afectividad y la cuestión de las emociones del sujeto, que también es un campo que estudia la educación matemática. Hay estudiantes, y sobre todo se ven los niños más pequeños, que ante una situación enunciada en lenguaje natural se bloquean. La típica de Juancito fue a la verdulería y compró 2 kilos de papa y 3 kilos de cebolla, que puede ser muy simple, pero el solo hecho de estar enunciada en español, en lenguaje natural, a algunos estudiantes los bloquea. Esos bloqueos los estudia desde la educación matemática quienes se dedican a emociones, actitudes hacia la matemática. Muy pertinente la pregunta. En el libro van a encontrar ejemplos de las consignas matemáticas personales y de las metacognitivas matemáticas. Yo acá no las incluí y lo pensé mucho y no las incluí porque yo no quería perder el foco en esta elección que hice para ustedes de un aporte al investigador, sobre todo pensando en
no cometer algunos errores por imaginarse en el rol docente. Pero agradezco la pregunta súper pertinente. Muy bien, también muchas gracias por esas respuestas bastante atinadas con respecto a cada pregunta y seguimos también. Quiero comentarle que también Antonio Galicia Red da un comentario y dice, desde Puebla, México, doctora Mabel, felicitaciones y gracias por su conferencia. Desde su experiencia hace una pregunta también a la vez. Desde ahí se puede un momento. Muy Se bien, me en este caso, cortó. no, No, en este no caso te, era un saludo que se están mandando en este caso a su persona, donde ah, estaba felicitando por el tema que usted ha compartido y que de una u otra muchas manera gracias. se sientan bastante satisfechos, bastante bien debido a que ha llenado las expectativas y también su experiencia en estas áreas es muy importante para lo que estamos el día de hoy tratando. Muy Muchas bien, gracias. también ahí estamos viendo que ya ahorita en el caso vamos a dar por finalizada lo que es esta sección. Entonces vamos a proceder con el siguiente punto. Como sabemos bien, todo lo que usted ha tratado el día de hoy es muy importante y relevante. Y hoy vamos a, como agradecimiento también, sabemos que usted, ante todas sus actividades, nos ha dado ese privilegio de acompañarnos y por eso estamos muy agradecidos, contentos, porque varios de los comentarios han sido muy, muy satisfactorios para su persona. En esta ocasión vamos a pasar al siguiente punto y para ello vamos a tener la lectura de lo que es un diploma. Y en esta oportunidad voy a tener el privilegio de poder compartir con usted lo que es, voy a presentarlo en pantalla. En pantalla lo voy a presentar para que se pueda observar. Vamos a ver. Muy bien, vamos a ver en pantalla. Muy bien. Queremos comentarle que muchas gracias por compartir cada uno de sus conocimientos y a la vez indicarle que como octavo Congreso Internacional de la Didáctica de la Matemática, vamos a hacerle lo que es una entrega de una manera muy especial el siguiente reconocimiento. Dice así de la manera. El Departamento de Posgrado de CUNOC-USAC y el Comité Organizador del Octavo Congreso Internacional de Didáctica de la Matemática otorga el presente diploma a doctora Mabel Rodríguez por su participación como conferencista en el Octavo Congreso Internacional de la Matemática, Didáctica de la Matemática, un espacio para compartir investigaciones, experiencias e ideas que fortalecen la didáctica de la matemática desde una visión filosófica histórica. El tema de hoy fue bastante importante en cuanto a lo que es diseño de actividades matemáticas para clases o investigaciones educativas. Quetzaltenango, Guatemala, y tiene lo que es las fechas del día de hoy. El día de hoy es 8 de agosto del 2026, en la cual usted hizo una duración de 1 hora con 30 minutos. Aparte de ello, también se cuenta con las firmas respectivas del doctor Juan Carlos Ruiz Castillo, catedrático encargado del Congreso, como también de la misma manera el del doctor Hugo Isaac Orochón Alvarado, autoridad de la maestría en CUNOC-USAC. Reciba de manera muy atenta a su persona este diploma. Muchísimas gracias por toda la calidez, la cortesía, el video inaugural, la presentación, las preguntas, los saludos, el diploma. Muchísimas gracias. Muy Bueno, y bien, a Juan Carlos, que andás por ahí también, que fuiste el nexo, mil gracias por la invitación. Ojalá les sea de utilidad a quienes están haciendo investigación. muy bien, muchas gracias por esas palabras que también nos motivan a nosotros para poder, en este caso, seguir con todo en lo que es en la maestría que estamos cursando. También indicarles a todos los que el día de hoy nos acompañan, también queremos informarles que a través de lo que concierne al día de mañana hay conferencias en Facebook Live
pero también los talleres se van a dar a través de las plataformas Teams. Queremos informarle para que usted esté al tanto de cómo se está llevando a cabo todo lo que es el proceso, todos los protocolos que se están aplicando y como bien ir y enseñar a todos. Ese es el lema de lo que es la Universidad San Carlos de Guatemala. También, de esa misma manera, queremos, como todo tiene un principio, también tiene un fin, también queremos expresarles unas palabras para usted y para todos los que nos acompañaron en esta oportunidad, que dice de la manera siguiente. Estimados conferencistas, académicos, investigadores, estudiantes y miembros del comité organizador, llegamos al término de esta primera jornada del 8º Congreso Internacional Didáctica de la Matemática, una noche verdaderamente enriquecedor que nos ha permitido reflexionar sobre los desafíos, innovaciones y avances más recientes en las ciencias matemáticas y su enseñanza. En el desarrollo de la ponencia de la doctora Mabel Rodríguez, hemos sido testigos de aporte de altísimo nivel académico sobre el tema impartido. La presentación de la doctora ha abierto espacios para el debate riguroso y la colaboración interdisciplinaria entre colegas de diversas latitudes. Expresamos nuestro sincero reconocimiento a la distinguida doctora Mabel Rodríguez por compartir sus conocimientos y hallazgos con la comunidad en el área de matemática, así como a todos los asistentes por su participación activa y sus valiosas intervenciones en los espacios de preguntas y discusión. Los invitamos a descansar y reponer energías para el día de mañana, en la cual continuaremos con nuestro programa a partir de las 8 de la mañana del día 2 del 8º Congreso Internacional Didáctica de la Matemática. A la vez, informarles que también en la página de Facebook también se encuentra información en relación a las transmisiones, en relación también a las ponencias que también nos pueden seguir de esta manera. Les deseamos una excelente noche a todos. Muchas gracias por su presencia y nos reencontramos el día de mañana. Hasta pronto. Mil gracias. Muchísimas gracias.